Y sí, no está en la tumba, ha resucitado. Abre tu Biblia, por favor, por un momento. En 1 Corintios capítulo 15. Vamos a estar viendo Lucas capítulo 24, viendo el Evangelio de Lucas, pero comparte esa introducción, 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Hoy, los cristianos de todas partes celebran que la tumba está vacía, que la muerte está vencida, y hemos cantado acerca de esa victoria, porque la victoria que Jesús tuvo sobre la muerte nos hace a nosotros más que vencedores. La resurrección de Jesús es el tema central de la historia cristiana. De hecho, es el evento más importante de toda la historia de la humanidad. El problema más grande que enfrentamos no es el cambio climático, tampoco la agenda woke, ni las guerras o algo por el estilo. Y yo sé que algunos de diferente manera podemos estar cruzando por diferentes pruebas y circunstancias, a veces cuestiones de enfermedad, cuestiones familiares, ¿no? O diferentes cosas, pero el problema más grande no es ese, sino el problema más grande es la muerte que entró a la humanidad, ¿no? Así es que la muerte eterna que entró a la humanidad. Así es que esa es la gran amenaza que tiene la humanidad después de el pecado original, después de la caída del hombre y de la mujer ahí en el huerto del Edén. Esa es la gran amenaza que enfrentamos cada uno de nosotros. Pero hoy celebramos junto a todos nuestros hermanos, en cualquier lugar donde se encuentren, que Dios destruyó por medio de su Hijo Jesucristo el imperio de la muerte. Y si quisiéramos profundizar, el texto de hoy no es 1 Corintios 15, pero si quisieras profundizar acerca del tema de la resurrección, en la época del primer siglo, en las primeras iglesias cristianas, había quienes se levantaban en medio de las congregaciones y decían: no creemos en la resurrección. Así es que Pablo hace toda una disertación inspirado por el Espíritu Santo, y es 1 Corintios capítulo 15 que habla con mucha precisión acerca de la resurrección. Y yo quiero leer ahorita como introducción el verso 21. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, un hombre, ¿qué hombre? El primero, pero por cuanto por un hombre entró la muerte, por Adán, ¿no? Y también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Y quién es? Jesús. Y entonces Jesús dijo: yo entrego mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, yo la pongo, fíjate qué cosa, y yo la vuelvo a tomar, ¿no? Así es que hay un plan perfecto, hay un diseño maestro en el tema de la salvación, ¿no? Para rescatar al hombre, la caída del hombre. Dios diseñó un plan maestro. Otras religiones tienen un sistema moral, un sistema ético, muchas veces muy sólido, buscando a través del esfuerzo humano alcanzar el paraíso. Pero el cristianismo lo que tiene es al Hijo de Dios, que se hizo hombre. Literalmente murió por su pueblo y resucitó con gran poder, venciendo a la muerte. Venció a la muerte, y esto es lo que celebramos, que venció a la muerte con gran gloria, ¿no? ¿Y para qué? Para darnos vida, para gobernar, para vivir en medio de su pueblo, de su iglesia, y que podamos vivir con Él y tener una relación con Él y una comunión con Él por la eternidad. Así es que los cristianos creemos en la resurrección de Jesucristo y creemos que resucitaremos eternamente. ¿Lo crees? Entonces, unos versos más ahí en 1 Corintios. ¿Estás ahí en 1 Corintios 15? Mira esto, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos,
entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Es un argumento lógico, ¿no? Si no hay resurrección, ¿Cristo resucitó? Pues no. Y lo explica, ¿no? Dice en el verso 14, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y también la fe de ustedes. Obviamente, ¿no? Verso 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien en este argumento no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados, ¿no? Si Él vino a salvarnos del pecado, pues, y Él no resucitó, entonces continuamos bajo el viejo pacto y bajo la ley del pecado. Verso 18, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos, ¿no? Los que durmieron con la esperanza de que son salvos, pero Cristo no resucitó, dice, entonces los que murieron están perdidos. Verso 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos, dice en esta versión, de lástima, ¿no? Quizá en Reina Valera dice conmiseración, ¿no? Algunas versiones dicen de vergüenza, ¿no? O sea, qué lástima que si están esperando en Cristo y Cristo no resucitó, pues es una pérdida de tiempo. Y en el verso 20 viene un gran pero, un glorioso pero, ¿no? Después de presentar ese argumento que tenían los falsos maestros, dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, y está el verso 21, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y entonces el problema más grande de la humanidad, problema resuelto por la resurrección de Jesús, que es única y es gloriosa. Y es importante en gran medida, a gran escala, obedece al plan maestro diseñado por Dios para salvar a la humanidad. Ahora entonces sí, vamos al Evangelio de Lucas capítulo 24 para que podamos analizar un poco las pruebas históricas de la resurrección de Jesucristo. Lucas 24, verso 1. ¿Ya llegaron? Dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, ¿no? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, ¿no? La manera en la que se marcan los días entre los judíos es al atardecer es cuando comienza el día y al atardecer del siguiente día es cuando termina. Entonces el Shabbat, el sábado, el día que ellos guardan, es viernes en la noche comienza y termina, viernes en la tarde comienza ya al oscurecer y termina el sábado al oscurecer, ¿no? Entonces esas mujeres guardaron el día sábado y entonces en cuanto pudieron de la mañana siguiente, domingo, salieron hacia la tumba, ¿no? Trajeron especias aromáticas y es un símbolo y es una expresión, más bien, más que un símbolo, es una expresión de amor, es una expresión de respeto, es una muestra de honra hacia quienes consideraron, para empezar, maestro, profeta y Mesías, el Salvador. Entonces ellas corren a ese lugar a picarle muy de mañana. Y dice el verso 2, encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Imagínate ese evento. Y dice aquí que estaban perplejas, ¿no? Estaban confundidas, había confusión.
no está el cuerpo, ¿cómo es posible? Sabían que habían puesto por órdenes de los líderes religiosos, habían puesto guardias romanos al pie de la tumba y la roca, con una roca gigante había sido cerrada la tumba y había sido sellada, ¿no? Esa tumba que había ofrecido un hombre rico, José de Arimatea. Y entonces todos los candados y posibilidades de seguridad estaban sobre ese lugar y ellas habían visto, habían puesto al maestro. Y llegan a la mañana siguiente y no está la piedra y la tumba está vacía y hay dos personas ahí con vestiduras resplandecientes. Así es que están sorprendidas, están perplejas, como dice esta versión, ¿no? Por los otros evangelios, cuando combinamos los otros evangelios, sabemos, dice explícitamente en los otros evangelios, que eran ángeles. Y sabemos que uno de ellos había descendido y había removido la piedra. De hecho, se sentó en la piedra, ¿no? Se sentó en la piedra que era la que sellaba esa tumba. Verso 5 dice, estando ellas, fíjate cómo estaban aterrorizadas, dice esta versión, inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Como decimos en mi tierra, no les había caído el 20. O sea, ¿qué hacen aquí buscando entre las tumbas al que está vivo? ¿No? Muchas veces, si pudiéramos sacar una aplicación práctica de aquí, muchos buscan a Jesús entre cosas muertas. Muchas veces en tradición, en religiosidad, en formalismo, en reglas del hombre, en esfuerzo humano, a veces en inocencia e ingenuidad, ¿no? Pero encontramos a Jesús solo donde hay vida de resurrección, donde Él es adorado, como Él le dijo a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad, ¿no? Fuera de todo concepto humano de tratar de alcanzar el paraíso a través de nuestras obras. Lucas 24:6 dice una frase que me sorprende y lo dice tanto en Nueva Biblia de las Américas como en Reina Valera, si tienes una ahí. Dice, ¿cómo comienza el verso 6? No está aquí, sino que ha resucitado. Y luego, ¿qué les dice? ¿Qué les dice en los ángeles el ángel? Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. No está aquí. Yo le había puesto un título al sermón y después se lo cambié y le puse, no está aquí. Este es el tema, no está aquí. Es que si estás en ese lugar y están asustadas, y están perturbadas, están confundidas, y de repente hay un ser angelical y les dice, no está aquí, está vivo. ¿Puedes imaginar lo que pasó en sus corazones? Las palabras más bellas e importantes jamás dichas por un ángel. Recién resucitado Jesús diciendo, no está aquí, no está aquí, no está aquí. ¿No? Uno puede ir a Jerusalén y hoy en día, de hecho, no solamente en la época de Jesús, sino hoy en día ver frente al Monte de los Olivos, afuera del muro que hay ahí, llamado también con dos puertas selladas, la puerta dorada, y uno puede ver ahí cientos de tumbas, pero nunca van a encontrar la tumba de Jesús. De hecho, hay confusión en cuál es la tumba oficial. Unos reclaman, esta es la tumba oficial, otros dicen, no, es esta. Pero cualquiera que sea, está vacía. Al cabo, realmente da lo mismo, porque Él no está aquí, ¿no? Y si corriéramos allá a tratar de encontrarnos con Jesús en la tumba en Jerusalén, pudiera venir un ángel también y decirnos, ¿qué haces aquí? Él no está aquí. Él no está aquí, ¿no? Y ha habido muchos intentos a través de la historia por tratar de descalificar con teorías extrañas
que la resurrección de Jesucristo ha sido falsa, que si se robaron el cuerpo, que etcétera, etcétera. Pero cada una de ellas ha resultado ser falsa, con argumentos falsos y equivocados. Así es que no aplica, no tiene ningún sentido. Él no está aquí. Y entonces ellos, ¿qué le dijeron? ¿Se acuerdan? Acuérdense que cuando estaban en Galilea, Él les dijo lo que iba a pasar. Y quieres ir unos capítulos atrás, capítulo 18, a recordar ese momento donde es importante ver que la muerte no le sorprendió a Jesús. La muerte de Jesús fue un plan maestro, pero no solo a su muerte, sino también su resurrección. Dice Lucas capítulo 18, verso 31, tomando aparte a sus discípulos, Jesús les dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán es bien importante esto, todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿no? Está ahí con mayúsculas y es uno de los títulos que se usa para hablar de Jesús. Y dice aquí claramente, subimos a Jerusalén y se va a cumplir todo lo que fue profetizado acerca de mí. Y dice el verso 32, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán. Todos saben lo que significaba un azote romano, ¿no? Latigazos con un instrumento de tortura hasta arrancarte la piel. Dice, y después lo matarán. Pero ¿qué dice el 33? Y al tercer día resucitará. Entonces, obviamente el ángel que está hablando con ella le dice, ¿qué hacen aquí? Acuérdense lo que les dijo. No les había caído el 20. El verso 34, ahí mismo en el 18 dice, pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba, encubierto y no entendían lo que les decían, ¿no? Entonces, así como me decía mi mamá a veces, que me entraba por un oído y me salía por el otro. Me daba indicaciones y decía, te entran por un oído y te salen por el otro. Así básicamente Él les está diciendo con detalles lo que estaban a punto de vivir, lo que estaba a punto de ocurrir, pero no entendieron nada. ¿Por qué? Porque a veces traemos ideas preconcebidas muy marcadas que no nos dejan ver la belleza de la gloria de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Y entonces ellos pensaban en el Mesías como un redentor político, como un redentor militar, que los liberaría no del pecado, sino de la opresión romana. Entonces cuando les dice, a ver, el Mesías lo van a escupir, lo van a humillar y hasta lo van a matar. O sea, ¿estás hablando poéticamente o alegóricamente o de qué hablas? No te entendemos, sigamos. Y no entendieron nada de lo que les decía. Entonces por eso el ángel le dice, acuérdense, Él se los dijo. Pero es muy interesante que veamos que Jesús les dijo todo lo que los profetas hablan de mí. Y empezamos a ver que lo que apuntaba hacia los hechos del plan maestro ya estaba anunciado por los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, es decir, parte de nuestra Biblia. Verso 7, diciendo que el Hijo del Hombre debía, en mi versión dice debía, en tu Reina Valera dice es necesario, ¿no? Me gusta ahí en Reina Valera como dice es necesario, era necesario ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Eso es lo que le está diciendo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras en verso 8 y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Plan maestro, ¿te fijaste cómo le dice? Era necesario. Esa es la palabra importante y crítica aquí, ¿no? Tanto la crucifixión de Jesús era necesaria, era ordenada, era planeada desde el cielo, como también la resurrección de Jesucristo. Así es que Jesús nunca hubiera llegado al Calvario
a menos de que hubiera un plan de parte de Dios para que Él venciera la muerte. Y este es el cumplimiento perfecto que Dios puso para salvarnos. Ahora, ¿qué ocurre con ellas cuando ya recuerdan, cuando ya entienden lo que los profetas habían dicho, entienden lo que está ocurriendo en ese momento? ¿Qué es lo que ellas hacen? Verso 8 recuerdan, verso 9 regresan del sepulcro. Y hay otra palabra clave que creo que puede ser de mucha bendición para nosotros. Anunciaron. Puedes ahí marcar en tu Biblia si gustas, yo lo voy a marcar también aquí en la mía. Anunciaron, ¿no? Creo que esto es bien importante que notemos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando entendemos el plan de Dios, podemos compartir con otros. Cuando entendemos el plan de Dios, cuando Dios nos concede la comprensión clara del Evangelio, podemos regresar y anunciar a otros sus maravillas, ¿o no? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Comprendes lo que Jesús hizo? ¿Y entonces qué quieres hacer? ¿Quedarte callado con tan buena noticia? Jesús resucitó. Era necesario. Él no está aquí. ¿Y qué quieres hacer? Salir corriendo de ese lugar y decirles, Jesús no está muerto. Jesús vive, ¿no? Y Él ha prometido que regresará. Y esto es importante porque la resurrección da autoridad a la iglesia para proclamar el Evangelio. Esto es lo que anunciamos. Y si tú lees el libro de los Hechos, otra vez ellos anunciaban acerca de la resurrección de Jesucristo. Verso 10 nos dice quiénes eran estas mujeres, aunque se complementa también esta lista con los otros evangelios. Dicen, era María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. Este no es Jacobo el hermano de Juan, sino del otro Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles, ¿no? Y bueno, ahí se amplía la lista cuando dice también las demás mujeres, ¿no? Y Dios usa a las mujeres de una manera extraordinaria. La primera, según los evangelios, en tener un diálogo con Jesús resucitado fue María Magdalena. Ella regresó, ¿no? Regresa después que anuncia esto, regresa con Pedro y con Juan, salen corriendo Pedro y Juan y llegan hasta la tumba y la encuentran vacía. Llega Pedro, llega Juan, llega primero Juan. Según el evangelio de Juan, él corrió más rápido que Pedro. Llegan a la tumba y cuando están en la tumba, comprueban lo que les había dicho, lo que les habían dicho las mujeres. Y entonces María se queda allí triste y tiene un encuentro con Jesús. Está también confundida y tiene un encuentro con Jesús, ¿no? Y de repente, pues, qué emocionante es ver que tomaron tiempo, prepararon su corazón para ir a ofrecer, para irlo a ungir con especies aromáticas. Y lo que se encontraron fue con la noticia más grande que podrían haber escuchado, ¿no? Y cada uno de nosotros, si tomara en serio el buscar cada día a Jesús, estoy seguro que nos encontraríamos de una manera sorprendente con Él. Dice el verso 11, a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron, ¿no? Le están diciendo, está la tumba vacía. Y encontramos a dos hombres con vestiduras resplandecientes que nos dijeron lo que sucedió. Dice el verso 12, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Esta historia la narra con más precisión Juan. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido, ¿no? Entonces, no le creyó a María Magdalena, no le creyó a las mujeres, sino que fue y quiso comprobar por sí mismo que la tumba estaba vacía. Y sabes, quizá aquí venga una pequeña aplicación práctica también para nosotros. ¿Cómo debemos de ser pacientes con algunos? Porque cuando les prediquemos el evangelio, algunos no van a creer a la primera, ¿no? Y van a querer por sus propios medios comprobar, ¿no? Y esto es bueno y es interesante. A veces necesitan tiempo para analizar los hechos y para comprobar en primera persona las riquezas de la gloria de Jesús.
Entonces aquí vemos a los primeros testigos oculares, ¿no? Personas muy cercanas a Jesús que fueron testigos oculares de su resurrección. Ahora vamos a ver unos testigos, el famosísimo camino a Emaús, verso 13. Dice, aquel mismo día, dos de los discípulos, estos no es parte de los 11, 12, sino son otros más de los 70 que acompañaban a Jesús, iban a una aldea llamada Emaús que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y esta aldea probablemente se encontraba hacia la costa del mar Mediterráneo, parte de lo que es Tel Aviv hoy, ¿no? Hacia allá, hacia aquel lado, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y entonces ellos van caminando. 11 kilómetros se dice fácil, ¿no? Bueno, en nuestra época, en auto, en motocicleta, bueno, hasta en bicicleta, se dice fácil, pero a pie ya es otra historia, ¿no? Y entonces conversaban, qué interesante, conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido, ¿no? Y dice el verso 15, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces imagínate todo lo que van hablando. Y ellos habían caminado con Jesús, habían visto milagros, habían visto su poder, le habían escuchado predicar, pero también se enteraron y vieron cómo Jesús fue escupido, fue castigado, fue crucificado, no fue azotado. Y ellos van discutiendo estas cosas cuando Jesús se acerca a ellos. Tampoco les había caído el 20. No. Pablo da testimonio que Jesús durante 40 días aproximadamente se apareció a más de 500 personas. Físicamente hubo más de 500 testigos que lo vieron con sus propios ojos. Con sus propios ojos vieron a Jesús resucitado. Él se apareció a través de unos 40 días y ellos van conversando acerca de Jesús. Y sabes, tener conversaciones entre nosotros acerca de Jesús es lo mejor. No, podemos hablar de muchas cosas, a veces de ciencia, de política, de deportes, de política, de cultura, pero si cada uno de esos temas los asociamos, los relacionamos y los apuntamos hacia Jesús, cosas extraordinarias y maravillosas pueden pasar. Dice Spurgeon, un pastor de hace 2 siglos, dice, cuando dos santos están hablando juntos, es muy probable que Jesús venga y se haga el tercero en la compañía. Habla de él y pronto estarás hablando con él. ¿No? Así es que usa todas tus conversaciones para hablar. Ellos podrían hablar en el camino a Emaús del cambio climático, ¿no? O de otra cosa. Pero su conversación era Jesús. Ahora, entonces Jesús aparece ahí junto a ellos, pero no le reconocen. El verso 16 nos dice que sus ojos, esto lo hizo Dios, estaban velados para que no le reconocieran. Por un breve tiempo Dios les impidió reconocerlo. Verso 17, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? O sea, él va oyendo Jesús la conversación, ¿no? Y ellos se detuvieron con un semblante triste, ¿no? O sea, ellos la estaban pasando mal porque en quien habían puesto toda su esperanza, en Jesús como el Mesías Salvador, lo habían crucificado. Y entonces Jesús, ¿de qué hablan? ¿De cuál es la conversación? Y ellos se detienen y yo me imagino con una cara de, ¿en serio? ¿No sabes de qué estamos hablando? ¿No tienes idea de lo que estamos hablando? No. Y tristes porque se había desvanecido su esperanza. Y tristes porque se habían olvidado de la palabra que Él les había hablado. Y tristes porque estaban viendo las circunstancias y no las promesas de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando nos olvidamos de su plan perfecto, cuando nos olvidamos de sus promesas y vemos las circunstancias. Y entonces de repente dices,
no hay esperanza. Pero Jesús hábilmente con estas preguntas hizo que lo que revelaran fueran sus corazones. Mira lo que dice el verso 18. Uno de ellos, llamado Cleofas, no lo vayas a poner hacia tu hijo, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Oye, y digo, no le vayan a poner así porque a mí me pusieron un nombre y me arruinaron. Pero no, es broma. Ok, verso 19. Entonces, bueno, verso 18. Entonces ahí Cleofas les está diciendo: ¿eres el único que no está enterado? No puede ser. Esto nos da una idea de que era ya una noticia en todo Israel, en todo Jerusalén. Esto era ya noticia pública, lo que había ocurrido. Bajaban o venían de todas partes, aún de Egipto, aún de las partes altas de Siria y de lo que ahora es Líbano. Venían judíos de todas partes a celebrar la fiesta de la Pascua. Así es que cuando Jesús fue crucificado, todo mundo se enteró de lo que estaba pasando. Así es que la pregunta natural de ellos es: ¿eres el único en este mundo que no se enteró? Y que le dice Jesús: ¿qué cosas? ¿No? Me encanta Jesús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús. Fíjate toda la información que le van a dar. Fíjate, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mira toda la información. Verso 20. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Te fijas? Ellos esperaban que era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Verso 24. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él, dice, no lo vieron, ¿no? Y entonces, y ellos le dijeron: ¿no sabes la noticia de Jesús el Nazareno? O sea, supieron explicar de dónde era Jesús, ¿no? Su nombre y de dónde era. Pero también ellos sabían que era un profeta, pero también sabían que era un hombre poderoso en palabra y en obra. Y ellos sabían que había sido crucificado, dice ahí, le crucificaron. Toda esta información tenían acerca de Jesús. Ellos sabían que Él había prometido redimir a Israel, ¿no? Entonces, aún ellos sabían que otros habían dicho que Él había resucitado, que los ángeles les habían dicho a las mujeres y que habían ido y encontrado la tumba vacía, pero aún no creen que Jesús resucitó entre los muertos. Porque mira la expresión que viene ahí, dice: nosotros esperábamos. Está en pasado, ¿no? Y eso esperábamos tiene que ver con esa esperanza viva. Entonces esperábamos, pero ya no esperamos, ¿no? Es como una decepción. Nosotros esperábamos que Él nos iba a redimir, pero no fue así, ¿no? Y que Él era el que había de redimir a Israel, ¿no? Y están con un corazón decepcionado. Pero lo que sigue a continuación es súper interesante, porque Él les va a mostrar que realmente se cumplió lo dicho por los profetas, que la esperanza se cumplió en Él y que su redención se cumplió. Nada más que obviamente es redención. La redención fue espiritual, no fue acerca de Roma. Dice Juan: bienaventurados de los que no vieron y creyeron.
Bienaventurados de los que no vieron ni creyeron. Tú y yo no le vimos. No. ¿Podemos creer sin ver con nuestros propios ojos? ¿Podemos mantener viva y fuerte esa esperanza aún sin ver con nuestros propios ojos? No. Y si alguien viene con testimonios confiables y tenemos esta palabra confiable, podemos creer aunque no veamos con nuestros propios ojos. Verso 25. Entonces Jesús les dijo, está fuerte, oh insensatos y tardos de corazón, para creer vuelve a mencionar todo lo que los profetas han dicho. Pregunta, verso 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿No? Tardos de corazón, ahí está el problema. No está hablando del intelecto, está hablando realmente del corazón. No. Estaba más que en las creencias, estaba en su necedad, en su insensatez, en su no querer. No. Muchas veces creemos que el tema es más de índole intelectual, pero en realidad se encuentra en nuestra necedad, en nuestra terquedad, en nuestro corazón. Y menciona a los profetas, y ahí está Isaías, y está Daniel, y está Zacarías, ¿no? Que tardaríamos un buen tiempo si citáramos a todos ellos que hablaron de su muerte. Y no solamente los profetas, también a manera de profecía los salmistas hablaron acerca de la muerte de Jesús, ¿no? Y él les dice, era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Verso 27, muy interesante, comenzando por Moisés, son 11 kilómetros de plática, ¿ok? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. O sea, Moisés, ¿quién es? Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, empezando en Génesis, el famoso protoevangelio que está en Génesis capítulo 3, verso 15, donde ya se anuncia el evangelio de Jesucristo. Desde Génesis está el evangelio. Y entonces, comenzando desde Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, aprovecha esos 11 kilómetros para hacer toda una reflexión teológica, toda una reflexión bíblica, cómo todo el Antiguo Testamento narra una historia perfecta y congruente, un plan maestro bien entendido. Por eso es que cuando interpretamos la Biblia, la interpretamos el Antiguo Testamento a través del Nuevo. El Nuevo Testamento tiene supremacía, tiene autoridad sobre el Antiguo Testamento, porque es el cumplimiento de todo lo que de todo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, todas esas sombras, todos esos símbolos, todas esas figuras, todas esas cristofanías, todas esas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento estaban apuntando al cumplimiento perfecto en Cristo Jesús, en este evento que hoy estamos conmemorando, que hoy estamos trayendo a memoria, en la resurrección de Jesucristo. Así es que Él les empieza a explicar todo lo que estaba en el Antiguo Testamento que hablaba acerca de Él, ¿no? Básicamente fue todo un estudio del Antiguo Testamento, ¿no? Cómo describe el plan de redención perfectamente. Hubo una plática que Jesús tuvo con algunos líderes religiosos y que se registra en Juan capítulo 5, verso 39, que también ellos fueron los que lo crucificaron, los que estaban en contra de Jesús. Y Jesús les dijo, Juan 5:39, les dice, escudriñen las escrituras porque ellas, les dice, porque para ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí. Jesús les dice, estudien las escrituras porque ellas están hablando de mí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, ¿no? Verso 28, se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, ¿no? Una breve despedida, bueno, que les vaya bien muchachos, después de este estudio del Antiguo Testamento.
Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Estuve revisando un poco las palabras de estas expresiones y aquí una palabra muy fuerte realmente, porque el quédate con nosotros denota hasta un término militar que le obligaron a quedarse. Muy probablemente le tomaron por la ropa y le tomaron por algún brazo o algo así con cierta fuerza y le dijeron, hey, es peligroso que te vayas, quédate con nosotros. No te vayas. Esa misma frase, quédate con nosotros, es la que usó Jesús cuando dice, el reino de los cielos sufre violencia. Es la misma expresión de con fuerza ser tomado, ¿no? Entonces, básicamente no lo invitaron, lo obligaron a quedarse, ¿no? Quédate con nosotros. Y si pudiéramos sacar algo alegórico de aquí, práctico para nuestras vidas, no quieres soltar a Jesús, no quieres soltar a Jesús, quieres aferrarte a Jesús. Verso 30, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y repartiéndolo les dio. ¿Se acuerdan de alguna expresión similar a esta? No dice con precisión si realmente estaban celebrando la comunión, estaban celebrando la cena del Señor, pero estos dos hombres no estuvieron en el aposento alto, no, pero seguramente algo ocurrió, porque mira lo que dice el verso 31, hace referencia a que partió el pan, lo bendijo, y sabemos lo que eso simbolizaba, pero en el verso 31, entonces, a partir de ese momento, cuando él bendice el pan, ¿no? Les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él en ese momento desapareció de la presencia de ellos, ¿no? Y vemos que Jesús, después de que resucitó y que su cuerpo fue glorificado, un cuerpo físico, pero un cuerpo que ocurrieron estos eventos donde él desaparecía, donde aún traspasaba muros, y por eso es que de repente piensan los discípulos cuando llega a visitarlos al aposento alto que es un fantasma o algo por el estilo, pero él les dice, miren, toquen, aquí están mis manos y toquen mi costado, y es más, tráiganme un pescado de comer o tráiganme algo de comer, ¿tienen comida ahí? Porque un fantasma no come, ¿no? Y él come delante de ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, ¿no? En ese momento sucede el milagro y pueden darse cuenta que Jesús está allí. Y sabes, en el diario caminar, en la vida práctica, Jesús puede estar enfrente de ti, caminando contigo, sentándose a tu mesa cada día, comiendo a tu lado. Él hizo esta promesa y he aquí, escucha esto, iglesia, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es interesante porque en nuestros momentos de mayor desánimo, de mayor torpeza, de mayor prueba, de mayor lo que quieras, de mayor complicación, tenemos que recordar que Jesús prometió estar con nosotros. Y Él cumple sus promesas y Él es fiel. Y Él está allí, y Él está allí, y Él está allí, aunque nuestros ojos estén velados. Él lo prometió y Él está ahí, ¿no? Así es que podemos orar para que Dios abra nuestros ojos, para que Él traiga memoria a esto y podamos recordar que cuando tengamos temor, cuando tengamos duda, cuando estemos pasando por prueba, Jesús está allí. Y cuando oras, escucha esto, iglesia, Él está atento, su oído está atento a tus oraciones. Las oraciones del Padre están atentas a tus oraciones. Jesús dijo, pidan en mi nombre y mi Padre se los va a dar. Y es en su nombre, porque a través de su nombre es que nuestras oraciones son recibidas. Y Él escucha nuestras oraciones, ¿no? Él está con nosotros todo el tiempo. Mira lo que dice el verso 32. Mira eso. Y se dijeron del uno al otro, después de que les cae el 20, entienden lo que está pasando.
¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abrió las escrituras? Jesús, cuando oye esa conversación, ¿dónde les dice que está el problema? Insensatos y tardos de corazón, ¿no? Entonces, ¿el problema dónde estaba? Y no es exterior, muchas veces el problema está aquí adentro de nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo ese corazón tardo de entender fue transformado? ¿Cómo fue renovado ese conocimiento? ¿Qué dice el verso 32? ¿No ardía nuestro corazón? Estaba sufriendo una transformación su corazón. ¿Puedes verlo ahí? Su corazón fue transformado por medio del conocimiento de la palabra. Cuando les abre el entendimiento a través de Moisés y de los profetas, cambia su manera de entender lo que estaban viviendo, ¿no? Ardiendo su corazón por la palabra de Dios, por la palabra viva que es Dios mismo, ¿no? Ese es el efecto de entender y de recibir su palabra. Verso 33. Entonces, ¿no quieres que arda tu corazón más seguido? ¿Seguros? Dice, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén, o sea, otros 11 kilómetros de regreso, y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Ya son 11, ¿no? Que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. O sea, fue un Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. O sea, lo mismo que las mujeres. Lo mismo que las mujeres. Cuando entendieron y creyeron que Jesús resucitó, no perdieron tiempo, sino que se regresaron. No les importó regresarse a esa hora 11 kilómetros. A Jesús le habían dicho, oye, no, quédate porque ya es tarde. Y a ellos no les importó que fuera tarde. Cuando entendieron y esta palabra viva ardió en sus corazones, ¿qué hicieron? Se regresaron a dar testimonio. Lo mismo que las mujeres. ¿Y qué haces cuando tu corazón arde por la verdad de Jesucristo? ¿Quieres ir e incendiar otros corazones o no? A menos de que tu corazón esté bien apagado, a menos de que tu corazón esté bien frío. Y entonces puedes decir, no, pues es que en esta iglesia no salen a evangelizar. Pero sabes, no necesitas un programa eclesiástico para salir a evangelizar. Cada día de tu vida allá afuera hay tremendas oportunidades para compartir con otros la esperanza del evangelio. Y no solamente con los que no conocen el evangelio, sino también para compartir con amor y sentar. Si te sientas en estos días a platicar con alguien, hablen de Jesús y recuérdale las verdades eternas hasta que ardan sus corazones. No necesitamos un formalismo. Aquí no dijeron, vamos a hacer una reunión especial de esto o de aquello. Simplemente su corazón ardía y fueron e incendiaron otros corazones, ¿no? Un corazón ardiente va a contagiar a otros, ¿no? De no ver a ver, de tristeza a gozo, de alejarte de Jerusalén a regresar a Jerusalén. O sea, un cambio radical, de murmurar a predicar, ¿no? ¿Qué onda? Pues no era el Mesías, porque si hubiera sido el Mesías, no lo hubieran matado. Y que después de que su entendimiento se alumbró, regresan y dicen, está vivo. Nosotros mismos lo vimos, ¿no? Todo un cambio, toda una transformación. Y comenzó cuando Jesús les empezó a revelar la escritura. Vamos a esta última parte, el verso 36. Dice, mientras ellos relataban estas cosas,
Jesús se puso en medio de ellos. Vuelves a ver cómo aparece literalmente en medio de ellos y les dijo Shalom, ¿no? ¿Sí estás ahí? Están muy serios, creo que a las 6 de la mañana les afectó. Al ratito va a haber café y chocolate y pan ahí, a lo mejor. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, ¿no? Sí, apareció de repente. Y él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Es Jesús o qué es? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. O sea, palpen físicamente, pueden tocar físicamente. Entonces, ¿cómo apareciste? Tu cuerpo estaba glorificado y nosotros vamos a tener un cuerpo similar. Si lees 1 Corintios, capítulo 15, que hablé al principio, tú puedes ver ahí que vamos a tener un cuerpo físico, pero un cuerpo transformado a la eternidad, un cuerpo glorificado. Lo que dice 1 Corintios. Entonces, tóquenme, es un cuerpo físico, ¿no? Verso 40, les mostró las manos y los pies. Pero ¿qué pasa? No, pues quién sabe, estuvo muy raro esto. Verso 41, como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y porque estaban asombrados, una mezcla de emociones, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos, ¿no? Esto lo hizo para que ellos vieran que... Y mira lo que les dice. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Ya lo leímos, ¿no? En el capítulo 18. Que era necesario, otra vez, ¿viste ahí? Plan maestro, que se cumpliera todo lo que está sobre mí escrito en la ley de Moisés, en los profetas, y aquí añade, y en los salmos. ¿Lo ves? Básicamente todo el Antiguo Testamento, ¿no crees? Entonces ahora con los 12 o los 11 que están allí, con todo ese grupo que está allí en el aposento alto, se aparece y les dice, ahí estaba escrito y yo se los anuncié y yo se los enseñé y yo les dije que iba a pasar. Entonces, lo mismo que con los dos que iban camino a Emaús, les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. La misma reflexión bíblica, la misma reflexión teológica, hasta que cambiara el corazón de ellos. Y es que esto pasa en cualquier circunstancia y en cualquier situación, hasta que tenemos una perspectiva bíblica de la situación, cambia la cosa. Y pasamos de duda, y pasamos de temor, y pasamos de queja, y pasamos de inseguridad. Pasamos a estar bien arraigados en la verdad de Cristo. ¿Te fijas cuánto necesitamos conocer y exponernos a la palabra de Dios? La palabra de Dios va a cambiar nuestro entendimiento. Verso 47. Y que en su nombre, fíjate interesante aquí. Ok, ya entendimos la primera parte y luego que verso 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿A quiénes? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. ¿Cuál promesa? ¿Alguien recuerda? El Espíritu Santo. Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto, ¿no? Y entonces conocen Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y viene el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Y entonces, una vez llenos del poder de Dios y conociendo la verdad y el plan de Dios, no se quedaron cruzados de brazos. Pedro predica por primera vez y 3,000 personas se convierten y muchos de ellos se bautizan, ¿no? Y entonces, si hemos entendido ya lo que hoy estamos conmemorando,
la resurrección de Jesucristo, esta comisión, esta gran comisión, esta misión es para cada uno de nosotros, y que se predicase el evangelio y que se predicara el arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? ¿O acaso esta gran comisión era solamente para ellos? Porque si era solo para ellos, escucha esto, la promesa del Espíritu Santo no es para nosotros, es solo para ellos. ¿O estamos incluidos en esto? Entonces, la promesa del Espíritu Santo y la tarea, ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo? Para ser embajadores de Dios sobre la tierra. Para ser embajadores de Dios sobre la tierra. Y si la sal no sala, y si la luz no alumbra, tenemos una responsabilidad una vez que hemos entendido esto. Esta es la gran comisión. Si creemos que resucitó, si creemos en el plan maestro de Dios, entonces no callemos. Amén. Alguien que diga amén con todo el corazón y con convicción. De esto se trata. Vamos a ver los últimos el verso 50, los últimos 80 versos que siguen adelante, hasta acabar en Apocalipsis 22. Entonces, Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Allí comienza la iglesia. Este es el comienzo de la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, ¿creemos en la resurrección de Jesucristo? ¿Entendemos su plan maestro? Y su palabra, como lo hemos leído hoy, alumbra nuestros corazones. ¿Amamos a su iglesia? ¿Somos de los que compartimos y no callamos? Entonces vamos a cerrar con unos versos en 1 Corintios 15. Solo los voy a leer y terminamos hablando. 1 Corintios 15, si puede pasar el grupo alabanza, por favor. Verso 55, ¿ven cómo eran versos 50 y tantos? Aquí Pablo también está citando al Antiguo Testamento. Dice en el verso 55, voy a leer 55 al 58. ¿Siguen despiertos? Okay. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Padre, muchas gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, Señor. Y muchas gracias te damos por tu palabra, Señor, que alumbra nuestro entendimiento y cambia todo nuestro corazón, Señor. Lo transforma, lo alumbra, le da entendimiento, Señor. Y estamos sorprendidos, Señor, de lo que has hecho, de tus maravillas, Dios. El milagro más grande, Señor. La obra más poderosa, Señor. Sin duda alguna, el milagro más grande que alguien pueda experimentar es la salvación. La salvación por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. A todo aquel que diga creo en ti, Señor Jesús.
pero también creo que soy un pecador y me arrepiento de vivir pecando sin ti, sin temor a ti, Señor. Pero creo que tu Hijo Jesucristo es Salvador. Entonces, Señor, tú puedes dar vida eterna a quien hace una oración como esa, Señor. Y lavarle y perdonarle y poner tu espíritu en él, en ella. Darle vida eterna, Señor. Gracias por revelarnos tu plan maestro, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu sangre derramada en esa horrenda cruz, es que hoy, Dios, podemos conocerte, tener una relación real contigo, una relación verdadera, íntima, personal, más allá de la religiosidad, más allá de nuestras propias emociones, Señor. Podemos conocerte, podemos adorarte, podemos alabarte, Señor, y podemos saber con seguridad que tú estás con nosotros. Y podemos decir con entendimiento: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Y dar gracias por tu obra al venir a este mundo, Señor. Venciste a la muerte. Sorprendiste, Señor, cuando fueron a buscarte a la tumba y estaba vacía, Dios. Sorprendiste, Señor. Y ahora tú, en tu gracia, en tu misericordia, nos has hecho más que vencedores. Tu victoria sobre la muerte, Señor, nos la has adjudicado a nosotros. Y hoy podemos tener seguridad de vida eterna. Hoy podemos tener la seguridad, Señor, que tú has ido a preparar un lugar para nosotros, para que donde tú estás, nosotros estemos contigo por la eternidad, Señor. Y así es que hoy también oramos, Señor. Ven pronto, Dios. La creación misma gime, Señor, esperando tu redención completa, Señor. El día que tú regreses por segunda vez a traer justicia, Señor, a toda la creación, a todas las naciones, Dios. Ven pronto, glorioso, glorioso Salvador. Ven pronto, mi Señor. Padre, y esta mañana que estamos aquí reunidos todos en tu presencia, y recordando y siguiendo tus instrucciones, tú le dijiste a tus discípulos que pidieran y que pidieran tu Santo Espíritu, y tú se los darías, Señor. Por lo cual yo ruego que avives nuestros corazones, Dios. Que quien dudaba no dude más. Que quien estaba comprometido y esclavo al pecado, Señor, rompas ataduras de pecado, Dios. Que quien vivía en tibieza no lo haga más, Señor. Que quien estaba luchando con el rencor, con el enojo, quizá con la soledad, quizá con la apatía, Señor, no lo haga más, Dios. Sino que tu Santo Espíritu, Señor, sea derramado en nuestros corazones
Te ruego por esta congregación, Dios, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, Dios. Avívanos con tu poder, Señor. Avívanos para no callar, Señor, sino proclamar esta tan grande esperanza que has puesto en nuestros corazones, Dios. Bendice como solo tú lo puedes hacer, Señor, a cada uno de los que estamos aquí delante de tu presencia esta mañana. Oramos en el nombre glorioso de Jesús.